Seguramente a todos nos ha pasado, a ti te ha pasado, que han habido situaciones en nuestra vida donde hemos pensado que si Jesús estuviera físicamente al lado nuestro, las cosas serían diferentes y nosotros actuaríamos diferente. Pero qué bueno que tenemos la palabra de Dios, la Biblia, para saber cómo Jesús actuaba cuando estaba físicamente en la tierra y cómo también las personas que lo tuvieron a él a su lado actuaron. Y hay muchas enseñanzas yo creo que muy buenas para poder aplicarlas a nuestra vida. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ir a los evangelios, al libro de Marcos, capítulo 4. Por favor, si pueden acompañarme a Marcos, capítulo 4. Y en este capítulo Jesús había estado trabajando todo el día. Había estado trabajando todo el día, había estado predicando, enseñando, atendiendo a la gente, orando por ellos, sanando, etcétera. Había sido un día muy productivo para el reino de Dios. Y aquí es donde llegamos a este pasaje de Marcos 4 a partir del versículo 35. Vamos a leer del 35 al 38. Marcos 4, versículos 35 al 38. Aquel día, ese día que les estaba diciendo de mucha labor. Cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No? Estos son los discípulos despertando al maestro que estaba durmiendo. Así que aquí vemos a Jesús que le dice a sus discípulos, los cuales la mayoría de ellos eran pescadores, les dice: vayamos al otro lado del lago, o este lago o el mar de Galilea, que en realidad es un lago. Le dice: pasemos al otro lado del lago. Entonces los discípulos, siendo pescadores y marineros, si podemos decirlo de esta forma, seguramente pues ellos dijeron: bueno, esto es algo que nosotros sabemos hacer. Se hicieron a la mar, ¿no? Y empezaron a atender. Seguro alguien levantó el ancla, empezaron a hacer todos sus deberes de marineros, si podemos decirlo así. Y Jesús había estado trabajando todo el día, así que él se va a descansar y el sueño le vence. Dice que mientras navegaban, ¿no? Mientras los discípulos estaban navegando, él se durmió. Dicen acá que él se había puesto en la popa del barco. Y yo sé, como todos ustedes saben cuál es la popa es la parte de atrás del barco, ¿no? Jesús se había ido a la parte de atrás del barco y dice que estaba recostado sobre un cabezal, y este cabezal pues es un cojín, un tipo de cojín donde o se sentaban para manejar el barco o donde se ponían para descansar. Así que Jesús se va a la parte trasera del barco a descansar, se quedó dormido. Y esto es, entre paréntesis, esto es algo bueno de resaltar para aquellos sobre todo que no creen que Jesús se hizo 100% hombre, ¿no? Algunos que creen que Jesús, no sé, vivía de alguna forma que no era humana, pero la palabra de Dios dice claramente que Él participó de carne y sangre. Él se hizo como tú y como yo. Él tuvo hambre, él tuvo sed, él tuvo cansancio, sintió tristeza, sintió dolor, se enojó, se angustió, pero todo esto sin pecar, nos dice la palabra, ¿no? Así que mientras los discípulos pues tenían todo bajo control, él se va a la parte trasera de la barca y ahí se recuesta sobre un cojín, ¿no? Al principio seguro arrullado por las olas, y se queda dormido.
Pero este mar de Galilea es un mar que dice que está rodeado por el norte por altas montañas y facilitan esto la aparición de repentinas tormentas con vientos huracanados y olas de gran altura. Muchas de estas tormentas se presentan sorpresivamente. Y eso es lo que dice acá la palabra, versículos 37 y 38. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento, dice, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Dice, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Esta tormenta no era una tormenta normal. No era una tormenta que como vemos en el relato, los discípulos ya estaban acostumbrados y decían, bueno, esto es algo que ya sabemos cómo es y vamos a poder vencerla fácilmente. Esta era mucho más violenta porque sus vidas realmente llegaron a estar en peligro. Dice que la barca se llenaba de agua, estaba anegándose, ¿no? Y ellos seguramente algunos agarraron algunos envases y empezaron a sacar el agua de la barca y se podían hundir. El viento, las olas azotaban la barca violentamente, ¿no? Así que por alguna razón ellos se preocuparon más. Esta tormenta no era como las tormentas anteriores. Ahora ellos como pescadores, ¿verdad? Seguramente hicieron lo que siempre solían hacer cuando había una tormenta, no sé, de repente amarrar los remos, bajar la vela, el timón, a sacar el agua lo más rápido, pero aún así la barca empezó a dar signos de que se iba a hundir. El único que parecía que no se percataba de lo que estaba sucediendo era Jesús, que estaba durmiendo en la parte trasera del barco. Y yo no creo que estos relatos son simplemente por casualidad. Yo no creo que estos relatos simplemente son para colorear, para que digamos, qué bonito lo que pasó, sino yo creo que en estos relatos, en la palabra de Dios, hay grandes enseñanzas para nosotros. ¿Qué hacemos? Primero, vamos a ver, ¿qué hacemos cuando encaramos una tormenta nosotros mismos en esta vida y no vemos a Jesús ayudándonos, como en el caso de ellos? Ellos estaban a cargo de todo y Jesús no parecía, sino Jesús estaba durmiendo sin actuar. Y digo que parece esta vida porque igual en nuestra vida estamos rodeados de tormentas inesperadas, ¿no? Crisis económicas, a veces pierdes el trabajo, a veces hay un robo, cosas así, crisis de salud, sobre todo más en este tiempo, no solamente nosotros, sino familiares, enemigos que se levantan, personas que quieren hacerte daño, personas que de repente se levantan contra ti por envidia o por cualquier razón y de la nada se levantan estas tormentas. Y usualmente cuando sucede esto, actuamos nosotros como los discípulos. Empezamos a hacer lo que sabemos hacer, lo que por nuestra experiencia siempre hemos hecho, lo que por nuestro conocimiento hemos hecho. Y en realidad esto no tiene nada de malo. Los discípulos empezaron a hacer lo que sabían, eran expertos, ¿no? Como decía, sacar el agua del bote, quizá bajar la vela para que no se rompa, para que poner el bote, ¿verdad?, hacia la ola para que la ola no lo voltee de costado, etcétera, etcétera. Y en ese momento quizás ellos eran los que estaban a cargo y hasta ese momento aparentemente no necesitaban a Jesús. Ellos eran los marineros. Pero llegó el momento en que la cosa se salió de control. Y lamentablemente a veces así somos nosotros, ¿no?
Recién tomamos en cuenta a Jesús, recién vamos a Jesús cuando las cosas se salen de nuestro control, cuando ya no damos más, cuando, ¿verdad? Ya la situación está grave, ahí recién vamos a Jesús. Y como decía, actuamos igualmente como ellos. Pero yo quiero centrarme en esto porque esto me ha hecho pensar muchísimo y seguramente a ti, ¿cómo es posible que Jesús está hablando de una tormenta, está hablando de vientos, está hablando de olas que meten agua al bote? Ese bote se tiene que haber estado sacudiendo. Está hablando de ruido, porque cuando hay una tormenta hay mucho ruido. Los que han estado en lluvia, los que han estado en tormenta en la selva, ustedes saben que hay mucho ruido, hay mucho movimiento. ¿Cómo es posible que Jesús esté durmiendo en plena tormenta? ¿Cómo es posible que Jesús hubiera estado durmiendo? Ahora, yo sé que algunos dirán, bueno, no es razonable pensar que estaba durmiendo, había tenido un día muy ajetreado, mucha labor y estaba muy cansado y por eso se durmió. Pero yo creo que esto va más allá de que muchos de nosotros, ¿verdad? Alguna vez hemos estado así súper cansados, recontra cansados y nos dormimos completamente. Pero si tú estás en un auto, si tú estás de rato en rato, un golpe, un ruido, te despierta, te mueve un poco y reaccionas. Acá estaban en una tormenta terrible. Igual yo sé que algunos aquí de nuestra iglesia tienen un sueño que algunos no sienten terremotos, no sienten ruidos, tienen sueño, tienen esa bendición de tener sueños profundos. Pero aunque tú tengas el sueño profundo, no te veo en una tormenta de ese nivel, como nos lo describe la palabra, con olas, con agua salpicándote, ¿verdad? Todo esto, porque las olas metían agua al bote que se anegaba, se estaba llenando, y no te veo igual durmiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Qué está pasando? ¿O qué nos quiere dejar el Señor a nosotros en medio de este relato? Y para esto yo quiero leer otros versículos que me dan a mí la sensación de que esto es lo que pasaba. La palabra dice en Isaías, dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran, a todos los que concentran en ti sus pensamientos, dice. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Isaías 26, versículos 3 y 4. Dice, tú guardarás en perfecta paz a los que confían en ti. Y justamente, no sé si ustedes, yo creo que ustedes están de acuerdo, cuando se habla de la imagen de paz, de que algo esté en paz, es como el agua tranquila, ¿no? Es como quizá un lago donde hay agua tranquila y casi no hay ruido y solo se ve el reflejo, ¿no? de la orilla, todo, y esa agua está así tranquila. Usualmente esa es la imagen que uno tiene cuando uno habla de paz, que está así en ese sosiego. Y dice, él le decía, Isaías decía que Dios decía, tú guardarás, decía Dios. Y dice, no solamente en paz, sino dice en perfecta paz. Y otro versículo del Nuevo Testamento que también tiene que ver con esto dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y esta palabra es clave, la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que solo la paz de Dios puede hacerte estar tranquilo en medio de la tormenta. Tú guardarás, decía, en perfecta paz. Jesús había estado en la voluntad de su Padre,
haciendo lo que debía hacer. Y acá se nos da una imagen, como decía, que va más allá de lo natural. ¿Por qué? Porque justamente como el apóstol Pablo describe la paz de Dios, dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir esta frase? Que esta paz va más allá de la lógica humana, va más allá de la capacidad humana, va más allá de lo que la mente humana podría descifrar, entender. Esa paz no está basada en lo externo, sino es una paz que Dios da en medio de las dificultades, en medio de la tormenta. No hay explicación lógica que puedas decir por qué hay esa paz, porque esa paz va más allá de las explicaciones humanas, de las explicaciones lógicas. Esta paz no viene del hombre, sino viene de Dios. Por eso Jesús dijo, yo les doy mi paz, dijo Jesús, pero mi paz no es como la que este mundo da. ¿Cómo es la paz que este mundo da? La paz que este mundo da es una paz cuando estás con salud, una paz cuando tienes provisión, es una paz cuando tienes dinero en el banco, es una paz cuando no tienes enemigos, cuando todas estas cosas alrededor nuestro están bien, están, vamos a decir, en armonía, entonces uno dice, tengo paz, tengo tranquilidad, ¿no? Cuando la gente me trata bien, todo tengo paz. Pero Jesús dijo, la paz que yo les doy no es ese tipo de paz. Yo no se las doy como el mundo se las da, sino es la paz que viene de Dios. Y esta paz, dice, sobrepasa todo entendimiento. En esta situación, en la barca, no es entendible cómo Jesús podía seguir durmiendo en una tormenta, en una situación tan terrible. Y no solamente algo así vemos en este pasaje, sino Dios ha mostrado que Él es así aún desde tiempos antiguos y aún desde el Antiguo Testamento. Y quiero que veamos juntos un pasaje en el Antiguo Testamento que justamente habla de este Dios, justamente habla de cómo Dios da este tipo de paz, este tipo de confianza. Y está en el Salmo 46, por favor, si pueden ir conmigo a Salmos capítulo 46. Salmo 46. A ver, les doy unos momentitos para que me acompañen ahí. Y veamos que esto no es algo que Jesús nos lo muestra en práctica, pero esto es algo que no es lógico, por supuesto, no es humano, va mucho más allá de lo que tú y yo podemos hacer en nosotros mismos. Salmo 46, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Fíjate, Dios es nuestro refugio, ¿no? Es como si tú te metieras en un castillo que es Dios. Él es tu refugio. Y dice que Dios es tu fuerza, ¿ok? O sea, no es tu fuerza, sino es la fuerza de Dios. Dios se convierte en tu fuerza. Siempre, dice, está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y ahora fíjense que cuando una persona tiene esta confianza, cuando una persona tiene esta vivencia, cuando una persona tiene esta fe, lo que sucede, dice, por lo tanto quiere decir a causa de esto, a causa de que Dios es nuestro refugio, a causa de que Dios es mi fuerza, nuestra fuerza, dice, por lo tanto, no temeremos, dice, cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. ¿Tiene lógica esto? No, ¿verdad? Porque nosotros que vivimos acá en Lima, yo sé que algunos están nosotros que vivimos en Lima,
¿Qué sucede cuando empieza a temblar simplemente? ¿Qué sucede cuando viene un temblor aquí? ¿Qué te pasa? Yo conozco a algunos de ustedes que flash les queda chico, ¿no? Ni bien tiembla, se olvidan de todo y ya son los primeros que están en la puerta y si pueden hasta la calle. Es la actitud humana, es la actitud normal. Pero acá estas personas que dicen que Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, dicen no vamos a tener miedo cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. ¡Qué tremendo! Dice versículo 3 que rujan los océanos y hagan espuma. O sea, todavía se pone a desafiar acá. Que rujan los océanos. Dice, y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Esto no es normal. Por eso cuando uno lee este salmo, uno dice, o tú lo lees simplemente como un poema y dices, ah, qué bonito, o tratas realmente de aplicarlo a tu vida. Señor, ¿qué es lo que tú acá me estás tratando de decir? Porque lo más normal, lo más humano es tener miedo, lo más humano es desesperarse. Pero hermano, hermana, hijo de Dios, hija de Dios, nosotros no hemos sido llamados a vivir una vida natural, sino hemos sido llamados a vivir una vida sobrenatural. Y yo te lo voy a explicar ahora. Una vida sobrenatural, una vida que los psicólogos y los psiquiatras te vean y se rasquen la cabeza diciendo no entiendo cómo esta persona puede hacer esto, no entiendo cómo esta persona puede pensar así a pesar de todo, no entiendo cómo esta persona puede vivir así. Dios no nos ha llamado a vivir una vida natural, sino una vida sobrenatural, donde Dios es nuestro refugio, donde Dios es nuestra fortaleza. ¿Por qué no temeremos? Decía, por tanto, ¿por qué no temeremos? Porque Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Y acá viene entonces la vida sobrenatural de la cual estoy hablando. El versículo 4 dice, un río, ¿no? Un río, dice, trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios tiene una ciudad, dice, y en esa ciudad donde vive Dios hay un río que viene a la ciudad y dice que trae gozo a esa ciudad. 5 dice, Dios habita en esta ciudad. No puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Quiere decir que para ti y para mí hay un lugar seguro y ese lugar seguro es Dios, ese lugar de paz, ese lugar donde aún dice que un río trae gozo. No, no es un gozo que tú lo produces, no es el gozo que el mundo da. Por eso mucha gente se pregunta por qué el cristiano no tiene que emborracharse, por qué el cristiano no tiene que drogarse, por qué el cristiano no tiene que hacer eso. Seguramente pues en su iglesia le prohíben, ¿no? Y por eso ya no puede vacilarse. Claro, el mundo necesita esas cosas para tener gozo, para tener paz, pero nosotros como hijos de Dios vivimos en este lugar donde Dios es quien nos da todas estas cosas. Y miren el versículo 6 y 6 donde demuestra realmente las cosas que suceden en el mundo. Dice, las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. ¿Cierto, sí o no? ¿No estamos viendo eso justamente en estos tiempos? Que las naciones se encuentran en un caos. Cierto, nuestro país y casi todo el mundo ahorita se encuentra en un caos. Sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros y otra vez dice, el Dios de Israel es nuestra fortaleza.
Dios es nuestra fortaleza. Y te lo voy a quizás decir de esta forma, a ver si de repente lo podemos entender. Es como cuando tú tienes un bebé, ¿ok? O cuando tu hijo estaba bebé. ¿Qué puede hacer un bebé? O vamos a decir ya un niño de 1 año que ya camina, que ya de repente puede tener sus amiguitos, ¿no? Entonces imaginemos ese niñito, ¿no? De 1 año, de año y medio, 2 años. A ver, según la fuerza que tiene ese niñito, si saliera a caminar, seguro puede trasladarse quizá 1 kilómetro, 2, y de ahí ya no va a dar más. Porque está limitado. Esa es toda su capacidad, esa es toda su fuerza. Pero por más limitado que está, viene su padre, ¿no? Y lo sube a su auto y se lo lleva 20 kilómetros más, ¿no? Entonces de repente ese niño, ese niñito, ese bebé, ha tenido la capacidad de llegar mucho más allá donde su propia fuerza podría llevarlo. ¿Pero por qué? Porque es la fuerza de su padre o los recursos de su padre que lo han hecho llegar más allá de donde él por sí mismo podría llegar. Su papá podría tomarlo, subirse a un avión y llevárselo miles de kilómetros al extranjero. Y ese bebé que en su propia fuerza solo puede avanzar 1 kilómetro, de repente ahora se encuentra miles de kilómetros de donde él puede estar. Ahora imagínate que regresa, ¿no?, de ese viaje y le dice a los demás bebés, oye, ¿ustedes cuánto pueden avanzar? ¿Hasta dónde pueden llegar? Y el otro bebé dice, bueno, yo me escapé un día de mi casa y avancé 5 cuadras y ya no pude más. Yo me escapé de mi casa, dice otro, yo salí y me llevaron a caminar y caminé 2 kilómetros y ya no di más. Y de repente tú le dices, oye, el otro día yo me he ido a otro país que está a 3.000 kilómetros a 5.000 kilómetros. No, no es posible, te van a decir. ¿Cómo has podido hacer eso? Si tú eres como nosotros, si tú haces lo mismo que nosotros, si tú no puedes ir más allá igual que nosotros, y tú dices, sí, lo he podido hacer, pero no con mi fuerza, no con mis recursos, no por mis habilidades, sino porque mi padre que tiene más recursos, él me ha llevado y he podido lograr estas cosas a causa de él. Y eso es lo que sucede con nosotros. Somos de carne y hueso como cualquier hombre. No somos mejor que cualquier hombre, no somos en este sentido más importantes, más bien inclusive Dios dice que escoge lo más débil de los hombres. ¿Para qué? Para Él mostrar su poder. Sí, yo también solo puedo llegar como tú a 1 kilómetro y ya mis fuerzas solo dan hasta ahí, pero cuando mi papá me toma y me pone en sus brazos, me pone en su bicicleta, me pone en su auto, me puede llevar miles de kilómetros, pero no es mi fuerza, es la fuerza de Él. Y esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es que yo dependa de Gustavo, no es que yo dependa de mi capacidad, no es que yo dependa de mis habilidades. No dice yo soy fuerte, yo soy lo máximo. No, no es eso. Más bien el apóstol entendió esto cuando él dijo, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, cuando él reconoce su limitación, pero se apoya en Dios, Dios te lleva a donde tú jamás podrías. Es como ese bebé, ¿no?, que llega de viaje y le dice a los demás, oye, estuve a 5.000 kilómetros de acá. Y entonces los demás bebés se rascan la cabeza. Mira, ya podrás llegar 2 kilómetros, 5 kilómetros, pero has estado a 5.000 kilómetros. Eso es imposible. Sí, para un bebé, para un niñito es imposible, pero por nuestro Padre sí podemos llegar mucho más allá. Entonces, no nos rebajemos a vivir una vida natural, no nos rebajemos a vivir una vida como
viven todas las personas, sino aprendamos a depender, como dice acá. Dios es mi refugio, Dios es mi fortaleza, Dios es mi fuerza. Él es en quien yo dependo, Él es mi fortaleza. Por tanto, van a pasar cosas increíbles, como que, hasta haya un terremoto, haya todo esto, y yo no tenga miedo. O cosas increíbles, como que hasta haya una tormenta donde un barco está a punto de hundirse y yo esté, que como mi cuerpo está cansado, yo esté descansando. ¿Cuántos de ustedes saben qué es un gimbal? ¿Han escuchado? Gimbal. Quizá algunos sí. Un gimbal es una plataforma que se encarga de mantener un objeto, usualmente una cámara, estabilizado. Ustedes de repente lo han visto en la televisión y venden también para celulares, ¿no? Es un objeto, el hombre se pone este objeto y tiene la cámara en medio y el hombre puede correr y estar moviendo para seguir una jugada, para seguir una acción, y la cámara todo el tiempo está centrada, estabilizada. A pesar que el hombre está corriendo, saltando, la cámara sigue enfocada y sigue estabilizada, sigue quieta. También venden unos de mano para celular, ¿no? Que tú puedes estar corriendo con tu gimbal, filmando el celular, y a pesar que tú te estás moviendo así, la cámara se mantiene enfocada y centrada en un objetivo. Hay inclusive en el mundo natural, hay halcones y creo que hasta la gallina que la agarran así de atrás, le ponen su cabeza y le mueven el cuerpo al ave y la cabeza siempre se queda en el mismo sitio, siempre estable. Y eso es lo que hace la paz de Dios en nuestros corazones. Que aunque por fuera estemos siendo sacudidos, hay algo dentro de nosotros que se mantiene estable, hay algo dentro de nosotros que se mantiene centrado. Y aunque hay una tormenta, y esto es lo que yo me imagino Jesús, aunque Jesús estaba, la barca se estaba moviendo para todas partes, sin embargo él estaba centrado, él estaba sostenido, él estaba ahí descansando, durmiendo en medio de la tormenta. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cuál es la lección para nosotros? Dice que fueron sus discípulos y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que vamos a morir? Y levantándose, fíjense en lo que hizo Jesús, dice, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Como dice otra versión, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Y en Mateo, que donde se da el relato de este mismo pasaje, dice así: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea que en medio de todo esto, ¿verdad? A pesar de que ellos habían hecho su más grande esfuerzo, todo viene una pequeña reprensión de parte del Señor para con ellos. ¿Qué entonces estaba esperando el Señor que ellos hicieran? ¿Por qué les dice: teméis? Otra vez hablando del temor, hombres de poca fe. Tenían fe, tenían algo de fe, porque si no, no serían sus discípulos, si no, no hubieran dejado todo para seguir al Señor como su maestro. Igual tú y yo tenemos seguramente algo de fe, si no, no estaríamos acá nosotros reunidos, no estaríamos escuchando la palabra sin estar distraídos con otras cosas, no estaríamos atendiendo. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de fe. Pero la pregunta es si tenemos
la cantidad, la fe suficiente o necesaria para las tormentas de hoy, ¿no? Para el desafío de hoy. No sé lo que tú puedas estar enfrentando, hermano, hermana. Sé que son tiempos difíciles y en muchos se han levantado tormentas en tu vida. Pero no seamos como todos los hombres, que nuestra paz no provenga de este mundo o de las cosas que este mundo puede darnos, sino Jesús dijo, yo tengo una paz que va más allá, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que la lección es que realmente pongamos nuestra fe en Jesús. ¿Y vieron el poder de Jesús? ¿Vieron lo que Jesús pudo hacer? Lo que ninguno de ellos podía hacer, ¿no? Que fue, le habló inmediatamente, le habló a la tormenta y le dijo, calla, ¿no? Eso fue lo que le dijo, calla y enmudece. Ahora, ¿no te llama la atención que haya dicho esto? Calla, enmudece. ¿Tú a quién le dices calla, enmudece? ¿A alguien que te está qué? Hablando. Jesús no dijo que las olas se calmen, ¿verdad? O de alguna forma dijo, ¿no? O sea, si te das cuenta, Jesús dice calla, enmudece. ¿Y a quién tú le dices que se calle? ¿A quién tú le dices que cierre la boca, que enmudezca? A alguien que te está hablando, a alguien que te está dando un mensaje. Y lamentablemente muchas veces las tormentas eso es lo que hacen. Más que la tormenta en sí, es lo que escuchamos en medio de la tormenta. El problema de la tormenta, más que la tormenta en sí, es esa voz del enemigo que nos habla. Es lo que escuchan nuestros oídos, lo que Jesús tiene que decir, cállate, enmudece, ¿no? Y lo único que puede hacer callar, enmudecer, es que pongamos nuestra confianza en Dios, es que pongamos nuestra fe en Él, que tomemos las promesas de Dios, que meditemos en su palabra hasta que la paz de Dios llene nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿Sí o no? Tú y yo hemos escuchado esas voces. Tú y yo las escuchamos quizá a diario, esa voz que te habla, que te trata de atormentar, que te trata de dar un destino que no necesariamente es la palabra de Dios. Y Jesús dice, calla. Y en vez de escuchar esa voz, hermanos, tenemos que aprender a escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios. Aquello que Él dice, porque al final lo que Él dice, si te das cuenta, Él tiene más poder que la tormenta. Así que no esperemos, no hagamos como lo dice, no esperemos a que las cosas se salgan de nuestro control, sino desde el inicio. Desde el inicio sembremos ahí, desde el inicio démosle el control a Jesús de nuestra vida, encomendémosle todo a Él, encomendémosle el viaje, la barca, los remos, las velas, encomendémoslos todo a Él. Si alguna tormenta se levanta en nuestra vida, sabremos acudir a Él. Y como ves, Él tiene el poder, Él tiene el control sobre la tormenta. Amén.